Bianca y Alisa eran amigas desde chicas. Las dos estudiaban licenciatura en turismo en Lomas de Zamora. Ninguna tenía novio. Decían que mientras estudiaran no tenían tiempo para esas cosas. Hasta que Alisa ganó una rifa. Un viaje para 2 personas a Colonia del Sacramento, con ferry y una noche de hotel incluidos. Bianca tenía 21 años. Era alta, muy alta, una cabeza y media más alta que Alisa. Alisa tenía 20. Era hermosa, delicada, perfectamente proporcionada, pero muy bajita. Desde la secundaria todos la llamaban la Petty. Ella se reía. Bianca también. Pero a veces uno se ríe para que no parezca que algo duele. Alisa nunca decía que tenía complejos. Pero siempre tenía algún par de plataformas cerca. Aunque sea en Uruguay quiero medir 10 centímetros más, dijo, metiendo 3 pares en el bolso. Bianca se rió. Después miró el bolso enorme. Iban una sola noche. Pero parecían prepararse para cambiar de vida. Todavía era de madrugada, cuando el Uber pasó a buscarlas por la casa de Bianca en Banfield. La madre de Bianca les dio recomendaciones como si cruzaran el Atlántico. Ellas prometieron avisar al llegar. En menos de una hora estaban frente a Buquebus. La terminal estaba llena de valijas, familias dormidas y gente apurada. Olor a café, río y viaje corto. El trámite fue rápido. En pocos minutos ya estaban embarcando. Para ellas, Colonia quedaba a poco más de una hora. Pero emocionalmente parecía muchísimo más lejos. El ferry salió dejando Buenos Aires atrás. Alisa miró por la ventana. Siempre le impresionaba cómo una ciudad tan grande podía desaparecer tan rápido. Bianca le sacó una foto. Alisa protestó porque decía que salía petiza hasta sentada. Y las dos volvieron a reírse. A mitad del viaje fueron a tomar algo. Bianca pidió un cortado. Alisa un jugo de ananá. En ese momento entraron 2 muchachos de sus edades. Uno era muy alto. El otro, bastante bajo. Bianca miró a Alisa. Alisa miró a Bianca. «Mira, justo para nosotras», dijo Bianca. Las dos se rieron. Los muchachos también las miraron y sonrieron, como si hubieran pensado algo parecido. No hablaron todavía. Pero algo quedó flotando entre las mesas. Una casualidad pequeña. De esas que después parecen destino. El ferry llegó a Colonia entre agua quieta y luz suave. Las chicas bajaron con sus bolsos enormes y caminaron hasta el hotel italiano. Era mucho más elegante de lo que esperaban. Demasiado lujo para 2 estudiantes. Pero venía incluido. Y cuanto más lindo, mejor. El hotel tenía mármoles, recepción impecable, habitaciones cómodas y un aire de película europea. Bianca dijo que jamás había dormido en un lugar así. Alisa miró la cama enorme y dijo: «Si esto es ser turista, elegimos bien la carrera». Recorrieron el hotel y descubrieron que tenía pileta. No habían llevado malla. Se lamentaron 5 minutos, porque luego descubrieron que también tenía spa. Por una hora entera no hubo parciales, colectivos, apuntes ni preocupaciones. Solo silencio. Y la sensación de que la vida, a veces, podía ser más amable. Cuando se hizo de noche salieron a caminar. Colonia estaba llena de turistas, comercios abiertos y restaurantes con luces cálidas. En todos lados ofrecían chivito. Ellas pensaron que sería algún tipo de cabrito. Todavía no sabían que esa confusión iba a sentarlas a cenar con 2 desconocidos. Al doblar una esquina, los vieron otra vez. Los mismos muchachos del ferry. «A ustedes las vimos en el barco», dijo el más bajo. «Y nosotras a ustedes», respondió Alisa. Ellos también buscaban dónde comer. Ellas también.
Y así, casi sin decidirlo, entraron los cuatro juntos. Pidieron chivito porque lo ofrecían en todos lados. Esperaban carne de chivo. Pero llegó un plato enorme con lomo, jamón, queso, huevo, papas fritas, tomate y lechuga. ¿Y el chivo?, preguntó Iván. El mozo explicó que el chivito uruguayo no tenía nada que ver con un chivo. Fue la primera risa compartida de la noche. El alto se llamaba Mateo. Estudiaba para contador. El más bajo se llamaba Iván. Estudiaba administración de empresas porque su padre tenía una fábrica de cerramientos en Adrogué. Iván había ido a Colonia por un trámite familiar en una escribanía. Mateo lo acompañó para no dejarlo viajar solo. Esa explicación simple volvió todo más cercano. Los cuatro descubrieron que venían de mundos parecidos. Familias de clase media. Zona sur. Facultad. Planes. Trabajos futuros. Bianca y Alisa estudiaban turismo. Mateo contabilidad. Iván administración. Sin saberlo, ya tenían las piezas de algo que todavía no podían imaginar. La charla empezó fácil. Demasiado fácil. Mateo escuchaba a Alisa inclinándose apenas hacia adelante para no perderse nada. Iván hacía reír a Bianca con una velocidad natural. Las parejas lógicas habrían sido otras. Pero las miradas no entienden de lógica. Antes de despedirse, quedaron en verse al día siguiente para recorrer Colonia. Bianca y Alisa volvieron al hotel demasiado despiertas para dormir. Hablaron del restaurante, del chivito, del viaje. Pero siempre terminaban volviendo a ellos. A la mañana siguiente bajaron temprano. Bianca fingía tranquilidad. Alisa ya se había cambiado 3 veces. Mateo e Iván las esperaban en la puerta del hotel. Iván hizo un chiste sobre lo mucho que tardaban las mujeres en prepararse. Bianca se rió. Y no supo bien por qué le gustó tanto. Recorrieron el barrio histórico. La calle de los suspiros. El Faro. Las calles empedradas. La Rambla. Al principio caminaban los cuatro juntos. Después, sin hablarlo, empezaron a dividirse. Mateo con Alisa. Bianca con Iván. Todo quedaba invertido. La alta con el petizo. La petiza con el alto. Y sin embargo, al verlos caminar, no parecía raro. Parecía que el mundo siempre debió haber sido así. Una turista se ofreció a sacarles una foto. Los cuatro se acomodaron riéndose. La mujer dudó unos segundos y dijo: «Esperen, ustedes quedarían mejor cambiados». Todos se rieron. Incluso ellos. Pero Iván bajó la mirada apenas un instante. Bianca lo vio. El ferry volvió a Buenos Aires al atardecer. Esta vez el viaje pasó demasiado rápido. Hubo risas, conversaciones y promesas de verse. Cuando descubrieron que Mateo e Iván vivían en Adrogué, todo pareció absurdo. Habían cruzado el río para encontrar a 2 personas que estaban a 20 minutos de sus casas. Se encontraron el domingo siguiente en Adrogué. Primero una confitería. Después un cine. Después una caminata sin ganas de despedirse. Al salir, las 2 parejas iban tomadas de la mano. Y ahí empezó otra historia. La de las miradas. La gente los miraba. Algunos disimulaban. Otros no. La alta con el petizo llamaba la atención. El alto con la petiza también. No era una agresión directa. Era peor. Era esa observación constante que no deja respirar. Al principio ellos también hacían chistes. Mateo decía que iba a terminar con escoliosis de tanto agacharse para besar a Alisa. Iván decía que al lado de Bianca parecía el hijo. Todos se reían.
Pero cada chiste dejaba una piedrita más en el bolsillo. Iván ya conocía ese mecanismo desde chico. Le habían dicho de todo. Capitán de barco en botella. Guardabosque de bonsái. Arriero de ratones. Arquero de metegol. Él siempre se reía primero. Porque si se reía él, parecía que no podían lastimarlo. Los amigos de Mateo e Iván no paraban de cargarlos. Se equivocaron de novia. Intercambien y listo. El alto con la alta y el petizo con la petiza. Así quedan mejor para la foto. Lo decían entre risas. Como si la crueldad dejara de ser crueldad cuando viene envuelta en humor. Las amigas de Bianca y Alisa miraban distinto. Preguntaban si las trataban bien. Si eran atentos. Si las hacían felices. Parecían mirar el vínculo, lo sentimental y emocional. Los hombres, en cambio, miraban la foto. Y esa diferencia empezó a volverse insoportable. Un sábado fueron juntos al supermercado. Mateo le alcanzaba productos altos a Alisa. Bianca hacía lo mismo con Iván. Algunas personas sonrieron con ternura. Otras se miraron entre sí, como si estuvieran viendo una escena graciosa. Alisa fingió no notar nada. Iván hizo un chiste. Los dos tenían experiencia. Una tarde se sacaron una foto en una plaza de Lomas. Los cuatro abrazados. Felices. Bianca la subió a redes. Al principio llegaron corazones y comentarios lindos. Después aparecieron los otros. Parece editada. El petizo debería estar con la petiza. El alto y la alta hacen mejor pareja. Qué raro se ve eso. Parecen cambiados. Bianca quiso minimizarlo, pero Mateo se enojó. Después Alisa dijo que no importaba, e Iván fue el primero en cambiar de tema. Alisa también sabía defenderse. Hablaba fuerte. Usaba plataformas. Se reía cuando la confundían con una menor. Contestaba con gracia cuando alguien decía que parecía una nena. Pero en su casa, al sacarse los zapatos, quedaba otra cosa. Una mujer cansada de tener que demostrar que era una mujer. Bianca tampoco estaba intacta. Toda la vida le habían dicho que era demasiado alta. Que intimidaba. Que no usara tacos. Que los hombres se iban a sentir incómodos. Con Iván, por primera vez, no sentía que tenía que achicarse. Y eso era amor. En una tienda del shopping, una empleada miró a Bianca y después a Iván. Quizá, queriendo hacer un chiste, preguntó: ¿buscamos algo para el nene? La mujer no quiso lastimar. Pero el silencio que quedó después duró toda la tarde. Iván compró una remera que no quería. Solo para irse rápido. Esa noche, caminando por Banfield, Bianca le preguntó: ¿de verdad nunca te molestó? Iván tardó en responder. Uno se acostumbra. Bianca siguió caminando en silencio. Porque entendió que acostumbrarse no significa dejar de sufrir. A veces significa exactamente lo contrario. En un cumpleaños familiar, los comentarios fueron más directos. Una tía dijo que Bianca parecía la guardaespaldas de Iván. Un primo le preguntó a Mateo si no le daba miedo pisar a Alisa. Alguien pidió una foto bien armada, con las parejas cambiadas. Todos se rieron. Menos ellos. La presión empezó a entrar en las parejas. No porque faltara amor. Porque sobraba mundo. Iván empezó a evitar salidas. Alisa empezó a decir que estaba ocupada. Mateo se enojaba cada vez más. Bianca acumulaba bronca en silencio. La felicidad empezó a necesitar permiso. Una noche, Bianca e Iván se sentaron frente al río en Puerto Madero. Iván miró el agua durante largo rato. Después dijo: estoy cansado, Bianca.
No lo dijo con bronca, ni llorando. Lo dijo con el agotamiento tranquilo de alguien que peleó demasiado tiempo. Toda la vida fue así, dijo Iván. La escuela, la facultad, los trabajos, las salidas. Siempre entrando a un lugar y sintiendo que primero ven mi altura. Y después a mí. Bianca quiso abrazarlo. Pero entendió que algunas heridas no se abrazan de golpe. Iván sonrió apenas. Por eso hago chistes antes que los demás. Bianca entendió algo terrible. El humor nunca había sido seguridad. Había sido defensa. Y durante años, todos habían aplaudido esa defensa sin preguntarse qué estaba protegiendo. Esa misma semana, Alisa habló con Mateo. A veces siento que te arruino la vida. Mateo no entendió. ¿Qué decís? Que podría salir con alguien normal. Alguien que no haga que todos te miren. Mateo se quedó helado. Porque Alisa no estaba dudando de él. Estaba dudando de su derecho a ser amada sin pedir disculpas. Iván pensó en dejar a Bianca para que ella no tuviera que soportar más comentarios. Alisa pensó en dejar a Mateo para que él no tuviera que defenderla todo el tiempo. Ninguno quería irse. Solo querían salvar al otro. Y esa fue la parte más cruel. La presión de afuera había empezado a hablar con la voz de ellos. Decidieron reunirse los cuatro en una confitería de Adrogué. Nadie pidió demasiado. Café. Agua. Alguna media luna que nadie tocó. Hablaron de separarse. No por falta de amor. Por cansancio. Y eso hizo que todo doliera más. En la mesa de al lado había una pareja brasileña. Cuando se fueron, dejaron una revista olvidada. En la tapa se leía escrito en brasilero: ser feliz es más importante que lo que dice la gente. Los cuatro se quedaron mirando la frase. Como si alguien hubiera abierto una ventana. La idea apareció primero como un comentario absurdo. Irse. Después dejó de parecer absurdo. Brasil no era un paraíso. Pero a nadie le importa cómo es el otro y era un lugar donde nadie conocía sus historias. Donde no eran la alta con el petizo ni la petiza con el alto. Eran simplemente cuatro personas empezando de nuevo. Entonces, Bianca dijo algo que cambió todo. Nosotras estudiamos turismo. Iván sabe de administración. Mateo sabe de contabilidad. Alisa levantó la mirada. Tenían justo lo necesario para intentar una pequeña agencia de turismo. No era fantasía. Era difícil, pero posible. Empezaron a investigar. Costos. Habilitaciones. Impuestos. Alquileres. Trámites migratorios. Contactos con agencias. Excursiones. Playas en crecimiento del norte de Brasil. Encontraron un pueblo costero donde el turismo estaba creciendo y faltaban servicios organizados. La idea empezó a tener forma. Y por primera vez en meses, hablaron del futuro sin tristeza. El problema era el dinero. Los ahorros de los cuatro no alcanzaban. Podían trabajar. Podían ajustarse. Podían vivir con poco. Pero necesitaban ayuda para empezar. Y esa conversación era la más difícil. Porque irse no era solo mudarse. Era aceptar que la vida cerca de los suyos se había vuelto demasiado pesada. Los padres se reunieron una noche. Hubo mate, café, papeles y silencios largos. A nadie le sobraba nada. Pero todos entendían algo. Sus hijos no se iban por aventura. Se iban porque necesitaban vivir en paz. Y al final, entre préstamos, ahorros y sacrificios, decidieron ayudarlos. Mientras ellos preparaban el viaje, las cargadas siguieron. Algunos vecinos decían que se iban porque exageraban.
otros que no aguantaban una broma, otros que Brasil les iba a durar 2 meses. Pero algo había cambiado. Ya no discutían. Sus cabezas estaban en otro lado. En una oficina pequeña cerca del mar. En un futuro con menos ruido. Una noche hubo un incendio en una vieja casa subdividida del barrio. Sirenas. Humo. Vecinos en la calle. Bomberos trabajando bajo luces rojas. Sacaron a varias personas. Pero una mujer empezó a gritar que faltaba su hijo. Un nene de 2 años. El fuego había sido controlado en parte, pero adentro quedaban humo, muebles caídos y paredes vencidas. Los bomberos encontraron un paso mínimo entre escombros. Demasiado angosto para un adulto con equipo. Demasiado peligroso para esperar. Iván y Alisa se miraron. Y entendieron lo mismo. Nadie quería dejarlos entrar. Pero tampoco había otra opción. Les dieron protección, linternas y recomendaciones. Bianca tomó la mano de Iván. Mateo tomó la de Alisa. Nadie dijo frases heroicas. Porque en la vida real, cuando alguien tiene miedo, casi nunca habla como en las películas. Iván y Alisa desaparecieron entre humo, madera rota y ladrillos húmedos. Los minutos parecieron horas. La madre del nene rezaba en voz baja. Los bomberos esperaban. Y de pronto, desde adentro, se escuchó un llanto. Después aparecieron ellos. Tosiendo. Lastimados. Con el niño vivo. La gente aplaudió. Todos rodearon al nene. A su madre. A los bomberos. Iván y Alisa quedaron a un costado, sentados en la ambulancia, con cortes en las manos y hollín en la cara. Una enfermera los curó en silencio. Nadie sabía muy bien qué decirles. Al día siguiente todos hablaban de ellos. Los mismos que antes hacían chistes ahora decían que eran valientes. Los mismos que se burlaban ahora bajaban la voz. Pero para Iván y Alisa ya era tarde. Habían tenido que salvar una vida para que algunos dejaran de verlos como un chiste. Y eso no era justicia. Era tristeza. La combi llegó a la casa de Bianca una mañana gris. Valijas. Bolsos. Carpetas. Papeles. Pasaportes. Los vecinos miraban desde las ventanas. Muchos querían acercarse. Casi nadie se animó. Cuando estaban por subir, una viejita del barrio se acercó despacio. Les dio un beso a los 4. Después dijo una sola palabra. Perdón. No arreglaba nada. Pero al menos no era silencio. En Ezeiza caminaron con las valijas como si llevaran encima toda una vida. Los padres lloraron poco. No porque doliera menos, sino porque a veces, cuando el amor entiende, no retiene. Los 4 pasaron migraciones. Y por primera vez, el miedo empezó a parecerse a la esperanza. Brasil no fue fácil. Hubo trámites. Calor. Cansancio. Alquiler barato. Computadoras usadas. Errores. Deudas pequeñas. Portugués mal hablado. Pero también hubo algo que no tenían desde hacía tiempo. Livianidad. Nadie los conocía. Nadie los corregía. Nadie les pedía que entraran en una foto ajena. La agencia era pequeña. Un ventilador de techo. Mapas en la pared. Folletos sobre paseos. Una computadora vieja. Ventanas abiertas hacia el mar. Bianca organizaba excursiones. Alisa atendía turistas.
Iván llevaba la administración. Mateo cuidaba los números. Lo que en Buenos Aires parecía una diferencia, en Brasil empezó a parecer equipo. Algunos atardeceres cerraban temprano. Caminaban los cuatro por la playa. La alta con el petizo. La petiza con el alto. Nadie se daba vuelta. Nadie murmuraba. Nadie acomodaba mentalmente las parejas. El silencio, por fin, no pesaba. Descansaba. Un turista les pidió permiso para sacarles una foto para la agencia. Los cuatro se acomodaron como siempre. Por un segundo, Iván y Alisa esperaron la frase de siempre. Quedarían mejor cambiados. Pero el turista solo sonrió y dijo: perfecto. Así. Y sacó la foto. Años después, alguien les preguntó si extrañaban. Bianca miró el mar. Alisa sonrió apenas. Mateo abrazó a Alisa. Iván tomó la mano de Bianca. Claro que extrañaban. Pero también habían aprendido algo. A veces uno no se va porque no ama su lugar. A veces se va porque ese lugar no supo amarlo de vuelta. Hay personas que creen que nunca hicieron daño. Porque jamás golpearon a nadie. Porque jamás insultaron directamente. Porque jamás odiaron en voz alta. Pero a veces las heridas más profundas llegan disfrazadas de humor. De consejos. De miradas. De comentarios pequeños. Quedarías mejor con otra persona. Es raro verlos juntos. Parece un chiste. ¿Nunca pensaste en alguien más normal? Y lo más cruel es que muchas veces quienes dicen esas cosas vuelven tranquilos a sus casas, sin imaginar el peso que dejaron sobre alguien más. Iván aprendió a reírse antes que los demás. Alisa aprendió a fingir que no le importaba. Bianca aprendió a no achicarse. Mateo aprendió que amar también es sostener cuando el mundo empuja. Pero nadie debería tener que volverse fuerte para soportar una burla. Nadie debería tener que salvar una vida para que lo miren con respeto. Nadie debería irse lejos para poder caminar tranquilo de la mano de quien ama. Porque el amor verdadero no entra en medidas exactas. No entiende de alturas. Ni de cuerpos. Ni de diferencias. Ni de la opinión ajena. Y tal vez la verdadera pequeñez nunca estuvo en Iván. Ni en Alisa. Sino en quienes fueron incapaces de mirar un alma, sin detenerse primero en el envase.